Y Estados Unidos promete responder la próxima semana a las propuestas de Moscú sobre garantías de seguridad en Europa. No obstante, señala que necesita consultar con sus aliados de la OTAN. Desde Rusia recalcan que las negociaciones tienen un estricto carácter bilateral y destacan que la inclusión de terceros países no tiene sentido. Vamos a hablarlo con nuestro compañero Pablo Quiroga, porque Rusia propone dialogar. Mientras tanto, ¿qué pasa con Occidente? ¿Cómo estás, Pablo? María, un gusto saludarte. La situación dista mucho de las versiones, depende de dónde se mire. Si Rusia plantea algo, Estados Unidos plantea algo, cambia totalmente la versión de lo que está pasando. Incluso los medios están abordando esto como si podría ocurrir algún conflicto entre superpotencias, ya sea Rusia y Estados Unidos, o también con Rusia y Ucrania. Y de hecho, por ejemplo, revisamos algunos periódicos a nivel mundial, donde, por ejemplo, en Estados Unidos señalan, Biden habla con Putin durante 2 horas en un intento de frenar la marcha hacia una guerra. O también señalan, por ejemplo, The Guardian, dice, Rusia se acerca a una guerra con la llegada de nuevas armas a la frontera de Ucrania. Y así también hay otros medios, o por ejemplo acá Bloomberg, que señala, la siguiente guerra Estados Unidos será un objetivo. ¿Qué tan real podría llegar a ser esto? ¿Ocurrirá o no? Ninguno quiere que se llegue a un conflicto de naturalezas catastróficas, donde por supuesto las armas nucleares están de paso también. Ya se sabe que ambas naciones cuentan con arsenales, pero también hay que rescatar el tema de la OTAN en la región, qué es lo que está pasando en Europa. Si bien para el presupuesto para el año 2022 en la OTAN decidió recortarlo en un 3%, eso igual es una cifra bastante alta, porque son alrededor de más de 1.760 millones de dólares los cuales tienen destinados, en donde se incluye también un ítem que es para proporcionar asistencia a Ucrania, a pesar de que Ucrania no forma parte de la alianza. Sin embargo, también Estados Unidos aumentó su presupuesto militar del año 2022. ¿Cuánto lo aumentó? En un 5%. El Senado se puso de acuerdo en ambas partes, en los demócratas y republicanos. De hecho, la votación fue 89-10 y lograron incluso entregar más dinero de lo que había solicitado Joe Biden. ¿Por qué? Por el tema de China. Estados Unidos también dijo que una de sus prioridades es China. Por lo tanto, quieren aumentar su presencia en Asia para combatir al gigante asiático. Bastante que hablar en este tema de los presupuestos militares. Bueno, pero hay otro tipo de consecuencias también, ¿no? Hay otro tipo de consecuencias que eso lo sufre todo el mundo, y esto es muy interesante porque estamos hablando de que bastante se ha hablado sobre un hipotético conflicto entre Rusia y Ucrania. Y eso también está trayendo repercusiones. ¿En qué? En el precio del gas en Europa. ¿Por qué? Porque recordemos que uno de los vías para llevar gas a Europa es desde Rusia, es por Ucrania. Entonces, si supuestamente se habla de que habría una invasión de Rusia a Ucrania, esto haría subir los precios del gas, y sumado a eso, que ya estamos entrando en invierno en esta parte del continente, eso haría subir los precios del gas, así como también de la electricidad. Por lo tanto, todo esto se está envolviendo en un tema bastante peculiar que hay que tomar atención frente a lo que ocurre con Rusia y también Ucrania y Estados Unidos y la OTAN. Bueno, vamos a hablar de este asunto de las relaciones entre ambos países con el politólogo Eduardo Luque Guerrero. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, informamos hace un rato de que Rusia desde hoy ya no forma parte oficialmente de ese tratado de cielos abiertos. ¿Qué consecuencias cree que va a traer este abandono? Es desde luego una mala noticia que las dos superpotencias en este momento estén compitiendo en un terreno que las aleja precisamente del control de las acciones militares que puedan darse de forma sorpresiva, ¿no? Es sin duda alguna una mala noticia, pero que la inició evidentemente Estados Unidos con su retirada unilateral, ¿no? Es una política, una política de Estado, parece aumentar la tensión con Rusia desde la época del señor Trump hasta la época del señor Biden, ¿no? En este sentido vemos una prolongación de esta forma de actuar que no es en absoluto positivo, porque aumenta innecesariamente la tensión entre estos dos países, entre estas dos potencias que, como sabemos, están armadas con armas nucleares, ¿no? Es desde luego una muy mala noticia.
Eduardo, se sabe ya que Moscú presentó sus propuestas para asegurar o para mantener la seguridad en Europa, de las cuales también Washington aún no ha dado respuesta, pero más allá de la respuesta que vaya a darse, podemos pensar que hay un acercamiento entre Moscú y Washington? Ahora mismo, tal como está la situación, es difícil ver un acercamiento, ¿no? Yo pienso que de todas formas, soy optimista, no pienso que haya necesariamente vamos a un camino hacia la guerra, ¿no? Se está intentando, hay otros elementos que intervienen, que es la presión sobre el tema del gas, la presión por mantener el gasoducto a través de Ucrania para que este país reciba también unos ingresos extras que ahora perdería en caso de que Gulf Stream funciona, y en este sentido no veo, hay todavía margen para llegar a acuerdos que eviten un conflicto militar en la zona. Pasa que nada es desdeñable porque cualquier error de cálculo nos podría precipitar a un abismo importante, ¿no? En este sentido yo pienso que en el tema del gas todavía podemos generar algunos puntos de consenso entre los dos países que evite finalmente un enfrentamiento militar, ¿no? Que curiosamente es lo que parece que están empujando la prensa occidental, que continuamente habla de guerra, 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 como si realmente estuvieran interesados en provocar este conflicto, ¿no? Lo cual no deja de ser sorprendente. Eduardo, Rusia exactamente lo que pide es que la OTAN no se expanda hacia el este. ¿Realmente crees que hay alguna garantía de que esto no suceda? Necesariamente ha de haber una garantía, puesto que ya sabemos que la palabra de los presidentes norteamericanos, recordemos la del señor Trump, no vale mucho. Es decir, reinterpretan inmediatamente que pueden los tratados a su conveniencia y a su interés, ¿no? Así que, en este sentido, es necesario que Estados Unidos dé garantías concretas y verificables de que no va a haber una expansión ni de Estados Unidos ni de la OTAN hacia las fronteras ucranianas y hacia las fronteras de Rusia. Es la única forma en este momento de evitar un agravamiento de la situación. Para Rusia, evidentemente, una línea roja es el posicionamiento militar de la OTAN en territorio ucraniano, puesto que pondría la capital, Moscú, a pocos minutos de un lanzamiento nuclear, lo cual es absolutamente... Rusia no puede permitir de ninguna forma que la capital y sus centros de población estén a pocos minutos de la destrucción nuclear. Y esto pasa por evitar que se estacionen tropas de la OTAN en Ucrania. Esta es la gran línea roja que Rusia no puede permitir que se sobrepase. Bueno, pues muchísimas gracias por tu valoración, Eduardo. Hablamos contigo en otra ocasión. Gracias a ti, Pablo, por estos datos. Seguimos con otras noticias después de esta pausa.